Cursé la primaria en una escuela privada cristiana, esto a principios de los 2000. Aunque muchas de las cosas que se llevaban a cabo ahí ahora me dan un poco de gracia, la verdad es que en su momento me resultaban muy incómodas. Particularmente recuerdo un tiempo en el que se puso de moda el juego de cartas Yu-Gi-Oh, pues varios compañeros empezaron a llevar sus barajas, las cuales, como se podrán imaginar, terminaron siendo confiscadas. Era extraño porque, como si fueran los tiempos de la Inquisición, los directivos, que eran de esos típicos cristianos que acusan a todo lo que no tiene que ver con su religión como algo proveniente del diablo, empezaron a realizar quemas públicas de estas famosas tarjetas, y después de esto se ponían a orar intensamente, algo que también nos obligaban a hacer a todos los alumnos. Pero no solo eso, pues incluso llegaron a realizar castigos físicos frente a todos los demás niños, mientras nos repetían que ellos estaban llevando herejías a nuestra escuela. Como dije, recordarlo ahora me hace pensar que es un tanto ridículo, pero cuando era un niño, ver todo esto, la verdad es que sí me llegó a asustar bastante. José Ramón López es la persona que nos envió esta anécdota, la cual nos demuestra que en las escuelas pueden llegar a ocurrir cosas sumamente inquietantes, incluso si no todas, tienen que ver con que el lugar fue un cementerio mucho tiempo atrás. Hoy les vamos a contar algunos de esos relatos. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son 10 historias aterradoras ocurridas en escuelas, parte 4. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. No fue exactamente dentro de una escuela. Permítanme explicar. Sucedió cuando yo tenía aproximadamente 4 años. Mi mamá y yo fuimos a recoger a mi hermana a su escuela primaria. Esta escuela tendía a recibir mucha ayuda constante por parte de ciertas instituciones del municipio, así que durante mucho tiempo estuvo en constante remodelación. A pesar de que yo tenía solo 4 años, recuerdo bien lo que vi aquel día, y estoy 100% seguro de que era real. Mi madre estacionó el auto en el estacionamiento de la escuela y yo me bajé junto a ella para acercarnos a la entrada de la escuela y recibir a mi hermana. Sin embargo, una señora que conocía a mi mamá la detuvo por un instante. Mientras mi madre se acercaba para charlar un momento con la señora, yo decidí caminar un poco hacia el otro lado de la escuela, donde habían señales y cientos de conos de seguridad que indicaban a las personas que no se acercaran ahí. Mi mamá me gritó que no me acercara mucho a ese lugar y yo le hice caso, pero luego de eso dirigí de nuevo mi mirada hacia la obra y entonces lo vi. Se trataba de una especie de maniquí enorme que parecía estar vestido con un overol como el que utilizaban los trabajadores para estar en esa obra. Asimismo, este sostenía un cartel. No recuerdo lo que decía, pero sí recuerdo que estaba completamente estático, y era la expresión de este maniquí lo que realmente me causaba inquietud. Era parecido a los rostros que tienen las criaturas de los videos del Valle de la Calma. Un rostro que sabes que no es humano, pero que tampoco es un no humano. Todo se fue al carajo cuando me di cuenta de que ese maniquí no se movía, pero sus ojos, o bueno, lo que parecían ser sus ojos, voltearon a mirarme hacia abajo. A pesar de que en el rostro de este aparecía una mueca de felicidad, sus ojos me hacían sentir que me estaba viendo con mucho odio, como si estos estuvieran por salirse de sus órbitas, parecidos a los de una persona que sufre un ataque de ira. Después de ver esa expresión, me puse a llorar y me fui corriendo con mi mamá, pero para mi sorpresa no había nadie, y no quiero decir que mi madre me dejó ahí. Hablo de que, literalmente, las personas, los autos y todo lo que estaba ahí, ahora no estaba, y no había ruido, no había viento, ni siquiera podía escuchar a las aves. Solo estábamos aquel muñeco y yo. Todo empeoró aún más cuando el maniquí se dio la vuelta, no como un movimiento natural, sino como algo rígido, como lo que haría un robot o una máquina oxidada. Este aún llevaba el cartel en la mano y no movía sus codos ni rodillas. Caminaba como si alguien lo estuviera empujando por atrás.
Recuerdo que me causó tanto terror que me tapé la cara. Comencé a llorar aún más fuerte, y a lo lejos escuché una voz gruesa que me decía «Adiós», mientras se reía. No de una forma malévola, sino como si fuese la risa de alguien que acaba de lograr algo, casi como una celebración. Todo terminó cuando sentí que alguien me tomaba del brazo. Era mi mamá, quien me recogió y estaba tratando de consolarme, ya que creyó que me había caído. Yo, entre llantos, le trataba de explicar lo que acababa de ver, pero ella obviamente me dijo que lo había imaginado. Luego de que mi hermana llegara, simplemente nos fuimos de ahí. Actualmente tengo 20 años y es fecha en que ni mi mamá ni mi hermana creen una pizca de mi relato. Para mi mala fortuna, cuando crecí mis padres me inscribieron en la misma escuela y les puedo decir que el aura de esa institución es muy pesada. Ahí muchos de mis amigos y maestros vivieron más de alguna experiencia horrible o paranormal, pero esas historias tal vez sean para otra ocasión. Lo que voy a contar nos pasó a una amiga y a mí cuando estábamos en secundaria. En ese tiempo, nuestro salón estaba en el segundo piso, detrás de otro complejo de salones. Nosotros éramos del turno de la tarde y nuestra salida era a las 8:20 de la noche. Sin embargo, ese día, el profesor se extendió con la clase y para cuando salimos del salón, la escuela estaba prácticamente vacía. A diferencia de nuestros compañeros, que salieron corriendo, jugando y empujándose, mi amiga y yo decidimos rodear y pasar por el estacionamiento de los maestros, una zona en la que no había prácticamente nada de iluminación y que daba hacia un pasillo que también era oscuro, el cual conectaba con la cooperativa. En un tramo de este camino, yo de pronto vi a lo lejos la silueta de un gatito, por lo que intenté hablarle mientras me acercaba. Sin embargo, de pronto lo perdí de vista. Así que seguí con mi amiga y para cuando me giré, noté que este gato estaba otra vez ahí, sentado, en medio del camino. Lo que pasó después ha sido una de las cosas más aterradoras de toda mi vida. Este gato de pronto empezó a transformarse en la silueta de una mujer, la cual rápidamente avanzó hacia nosotras. Yo, aterrada, lo único que pude hacer fue empezar a correr, pero mi amiga estaba tan asustada que se quedó en shock, por lo que tuve que jalarla de la mochila para que corriera junto a mí. Después de que llegamos a una zona segura, yo le pregunté, muy asustada todavía, si ella había visto lo mismo que yo. Me contestó que sí, y le pregunté qué carajos había sido eso, y ella solo me dijo que no tenía ni idea. Esa noche nos fuimos a casa aterradas, pero con muchas preguntas. Al día siguiente comenzamos a teorizar que lo que habíamos visto podía ser el fantasma de un estudiante que había fallecido ahí. Los profesores siempre se han negado a decir dónde murió esa chica, pero había muchos rumores que apuntaban a que fue justo en mi salón o en el área de la cooperativa. La verdad es que nunca supimos qué era eso que se nos apareció, pero al menos yo me sentía un poco tranquila al saber que no estaba loca, pues alguien más también lo había visto. Muchas gracias por leerme. En algún momento les contaré más relatos para otros videos, pues tengo un largo historial de anécdotas en mi vida, ya que soy muy susceptible a todo el tema paranormal. Saludos, chicos. Creo que esta fue una de las experiencias más traumáticas que he tenido hasta ahora. Estaba cursando el segundo año de primaria y en la escuela se contaba que en el turno de la tarde, en los baños específicamente, se aparecía una maestra degollada. Por suerte no compartíamos los mismos baños. El turno matutino tenía los suyos y el vespertino otros, los cuales se encontraban junto a una peña. Recuerdo que en aquel entonces tenía que asistir a unas clases de apoyo por la tarde. Ese día, alrededor de las 5, recuerdo que estábamos varios alumnos en un salón leyendo un libro, cuando sentí que tenía que ir al baño. Pedí permiso y corrí de un lado al otro de la escuela para poder llegar, pues los del turno de la mañana ya estaban cerrados. Al llegar, dudé mucho en entrar por las historias que se contaban, pero ya no aguantaba más y entré. Después de terminar mis necesidades, me estaba subiendo el pantalón cuando escuché que alguien entró. Me pareció raro y recuerdo haber visto un par de tacones blancos entrando al cubículo de al lado del que yo estaba. No tenía mucho sentido que se tratara de una maestra, pues los maestros también tenían sus propios baños aparte. Entonces comencé a ver cómo por las piernas de esta persona
Comenzaba a bajar una gran cantidad de sangre, tiñendo sus tacones de rojo. Ya para este punto estaba mucho más que asustada. Estaba temblando, pues recordé la historia que contaban todos. Dejando de lado eso, pensé que tal vez esta persona necesitaba ayuda, así que me agaché para poder revisar si se encontraba bien. Y entonces la vi. Estaba de pie, sin su cabeza, mientras sus dedos se retorcían por el dolor. Mi impresión fue tanta que ni siquiera pude gritar. Solo salí corriendo de ahí tan rápido como me fue posible. Olvidé por completo mis clases de apoyo y me fui a mi casa, al borde de las lágrimas. Al llegar, mi abuelita me recibió molesta porque me había salido de la escuela antes de lo previsto. Cuando me vio llorando y pálida, ya no me dijo nada. Al día siguiente, la maestra de las clases de apoyo me estaba regañando por haberme salido de la escuela sin avisar. Así que yo le conté lo que había visto y ella solo se quedó en silencio. Me pidió que le comentara de nuevo la próxima vez que fuera a ir al baño y ella me prestaría la llave para que entrara a los baños de los maestros. No entendí por qué lo hacía, pero después de unos días aquellos baños fueron cerrados. Nadie más podía entrar. Estaban cerrados con un candado y comenzaron a construir unos nuevos baños. Mientras tanto, compartíamos los baños con el turno de la tarde. La verdad, siendo sincera, no entiendo si fue por lo que le conté a la maestra que fueron cerrados o simplemente decidieron que ya era hora de darles nuevos baños a los niños de la tarde. No es la única cosa aterradora que me pasó cuando estaba en la escuela, pero sí fue una de las más traumáticas y que se ha quedado marcada en mí después de tantos años. Aún hoy en día odio ir a los baños de la universidad. Me aterra la idea de toparme con algo como eso otra vez. Yo trabajé como maestro de kinder en una comunidad cerca de Zacatecas. Como tenía que irme con mi director en su auto, ya que yo no tengo vehículo, yo siempre llegaba muy temprano a la escuela. En Día de Muertos, cuando recién llegamos al kinder, entramos la directora y yo. Ella se fue a hablar con la señora de la limpieza y yo me fui directamente a mi salón. Cuando iba para allá, vi a lo lejos a un niño con un disfraz de zombie. Tenía su traje, una máscara y maquillaje, el cual se asomó y me saludó muy sonriente, a lo que yo le respondí de la misma manera y le di los buenos días. Pensé que quizás se trataba del hijo de la señora de la limpieza, así que no le di mayor importancia. Lo interesante aquí es que cuando entré a ese mismo salón, estaba completamente vacío. Intrigado le pregunté a la señora y ella me dijo que no debería haber ningún niño ahí. Después de eso ya no lo vi, pero cada vez que me quedaba solo en el salón, empezaban a ocurrir cosas bastante extrañas. Aventaban algo, los juguetes se movían del lugar solos, o las luces se encendían y se apagaban de la nada. Miren, yo no creo en fantasmas, pero no puedo negar lo que vi. Así que asumiendo que se trataba de ese mismo niño que vi, empecé a hablarle y a pedirle que por favor no tirara las cosas o que no desacomodara los juguetes. Y para mi sorpresa, él de hecho me hacía caso. Ya no trabajo ahí en la actualidad, pero siempre será un recuerdo bonito y me queda la duda de saber si realmente pasó o si tal vez hay una explicación lógica. Y también tengo una duda más, y es ¿quién era ese niño? Si leen mi historia, quiero agradecerles tanto por incluirla como por todo lo que ustedes hacen. Saludos. Desde que tengo memoria, siempre se habla acerca de que debajo de las escuelas antes había cementerios. Y debo confesar que siempre que lo mencionaban, yo lo creía. No porque sea alguien supersticioso, sino porque he vivido algunos eventos que provocan que termine creyendo cada palabra. Sin embargo, hay un evento en especial que me dejó marcada por mucho tiempo, ya que nunca pudimos obtener una respuesta sobre lo que sucedió. Cuando iba en la secundaria, un día, como cualquier otro, llegué temprano junto con otros 5 chicos. Todos vivíamos cerca y nos juntábamos fuera de la escuela minutos antes de que abrieran para platicar y ponernos al día con algunos deberes. Es importante mencionar que nuestra institución tenía 2 turnos, en la mañana y en la tarde, y nosotros éramos del horario de la tarde. En algún momento nos quedamos en silencio y logramos escuchar que dentro de la escuela se alcanzaba a percibir un sonido. Era el sonido de alguien jugando en las canchas con un balón de fútbol. Nos sorprendimos porque a esa hora los alumnos de la mañana ya no podían estar dentro de la escuela.
El balón siguió escuchándose. Estaban golpeando con él la barda de la escuela, y en un momento este salió y cayó justo donde estábamos nosotros. Nosotros hicimos bromas de que no debíamos devolvérselos, ya que ellos estaban dentro jugando cuando nosotros ya queríamos entrar. Uno de mis compañeros, entre risas, tomó el balón y se los devolvió, lanzándolo con fuerza sobre el muro que nos dividía. No recibimos respuesta. Entonces mi compañero, de manera sarcástica, dijo en voz alta: «De nada». Unos minutos después, de nuevo se salió el balón y mi compañero se los volvió a pasar, y ocurrió lo mismo unas 2 o 3 veces más. Luego escuchamos otros ruidos que indicaban que los alumnos que estaban ahí habían subido a los salones, pues estaban moviendo los escritorios. Supusimos que ya habían jugado lo suficiente y que por fin se irían, pero nadie salió. Nos reímos de lo sucedido y al cabo de un tiempo llegó la maestra encargada. Ella abrió el portón para que pudiéramos entrar y esperábamos ver salir a los estudiantes de la mañana, pero no fue así, por lo que mi grupo de amigos y yo nos acercamos con la maestra para contarle lo que acababa de suceder. Ella nos dijo que ese día los estudiantes del horario matutino no habían tenido clases, debido a que había una reunión de maestros fuera del pueblo. Mis compañeros y yo nos quedamos en silencio y ninguno podía hacer comentario alguno, hasta que alguien tuvo la idea de que fuéramos a las canchas a revisar. Cuando llegamos, lo único que pudimos ver fue ese balón de plástico a mitad de la cancha. No había nadie ahí y todos tuvimos la misma sensación de escalofríos. Sabíamos bien que algo había pasado, pero no sabíamos qué. No había personal en ese momento, ni de limpieza, ni docentes, tampoco algún vecino o alguien que quisiera jugarnos una broma. No había nadie más ahí, o al menos, a nuestro pensar, nadie vivo. Desde ese suceso, decidimos tratar de no burlarnos ni dudar de que en nuestra escuela efectivamente estuvieran ocurriendo sucesos paranormales. Gracias, amigos de Mundo Creepy. Les mandamos muchos saludos, mi mamá, mi hermana y yo, desde Guatemala. Gracias por leerme. Hola, ¿qué tal, amigos de Querétaro? Los saluda Masketman del canal Mundo Creepy y estoy muy emocionado de comentarles que el próximo 23 de junio vamos a estar presentes en la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales de su ciudad, o la FILMAC, en su edición 2024. Nosotros vamos a estar presentando nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando a las 7 de la tarde en Coro Bajo. Esto se va a llevar a cabo en el Centro de las Artes de Querétaro, o el CEART, y les recuerdo que, como en todos los eventos de este tipo, la entrada es completamente gratuita. Pueden adquirir el libro en el lugar y también les vamos a dar su foto, su firma o lo que ustedes deseen, además de dar obviamente nuestra presentación. Así que muchas gracias por el apoyo que nos dan. Querétaro, nos vemos por allá el próximo 23 de junio para la Feria Internacional del Libro, donde vamos a estar presentes gracias a ustedes. Muchas gracias, ahí nos vemos. Mi caso ocurrió en la prepa. En ese tiempo mi mamá nos llevaba a mis amigas y a mí a la escuela, pero siempre llegábamos muy temprano, ya que mi mamá entraba a trabajar a las 8:30 am. Un día, cuando estábamos en el horario de invierno, llegamos a la preparatoria y mi amiga me pidió que la acompañara al baño. Todo estaba muy oscuro todavía y estos baños a los que íbamos se encontraban en la última zona. Al llegar, yo me senté en la barra de los lavabos mientras mi amiga estaba en lo suyo. De repente, escuchamos que alguien entró, arrastrando los pies. Lo más tétrico es que seguido de esto, se escuchó una especie de respiración que, la verdad, se parecía más a un gruñido. Mi amiga rápidamente salió del cubículo muy asustada y me miró. Yo también estaba nerviosa, así que decidí asomarme desde la barra hacia la entrada de los baños, pero no pude ver a nadie, a pesar de que estos ruidos todavía se podían escuchar ahí, muy cerca de nosotras. Estuvimos así, aterradas durante unos segundos, hasta que de pronto otra chica entró a los baños, y entonces todos estos sonidos desaparecieron de un momento a otro. Nosotras, aprovechando esto, simplemente nos salimos de ahí tan rápido como pudimos, con mucho miedo y sumamente confundidas por eso que habíamos presenciado. Esto me ocurrió en la Universidad de Chapingo. Estaba estudiando el idioma alemán y quedé de ir con unos compañeros que estaban estudiando la maestría en economía a sus dormitorios para realizar una actividad que nos dejó la profesora de alemán. Quedamos de vernos a las 18:30. Cuando llegué a su dormitorio y toqué, nadie salió.
Esperé unos minutos y volví a tocar. A los pocos segundos escuché que caía agua de la regadera. Me dije, solo es una persona que se metió a bañar. Me espero a que llegue otra persona mientras termina de bañarse quien sí está. Me puse a leer sentada en el pasillo y empecé a notar que estaba oscureciendo. Me extrañó que siguiera cayendo agua de la regadera y que la otra persona tampoco llegara. Me levanté y me acerqué a la pequeña ventana que había en el pasillo y que daba al baño. Empecé a gritarle por su nombre a mi compañero para que se diera prisa. Entonces escuché una voz cavernosa que me respondió, aunque no entendí qué fue lo que dijo. Me quedé muy sorprendida y muda al escuchar ese tono de voz tan extraño. Me di inmediatamente la vuelta y empecé a correr por el pasillo para alejarme de ahí, pero por el rabillo del ojo noté la proyección de una sombra que corría en el techo a la misma velocidad a la que yo lo hacía. Esa sombra emitía chillidos como un gato, y al mismo tiempo estaba diciendo algo, palabras que yo no podía entender. Estoy segura de que no era un gato, ya que mientras estuve esperando afuera de la habitación, no había visto ningún menino deambular por los pasillos o en esa área. Cuando salí de la zona de dormitorios, traté de calmarme y negarme a mí misma lo que había escuchado y visto. Me acerqué a uno de los prefectos o vigilantes que estaba en la zona y le conté que ya llevaba mucho tiempo cayendo agua de la regadera en el dormitorio tal, y que al parecer no había nadie, pues estuve tocando y nadie salió. El vigilante se dirigió al dormitorio y aunque estaba muy asustada lo acompañé de regreso. Quería cerciorarme de que mi compañero sí estaba y que no había querido salir. Cuando llegamos el vigilante tocó y nadie abrió o contestó. Con una llave que ellos tienen abrió el dormitorio y pudo entrar. Yo entré inmediatamente detrás de él. La puerta del baño estaba abierta y el vigilante cerró la llave del agua que seguía cayendo. No había absolutamente nadie en el dormitorio. El hombre me dijo, qué extraño, no se ha ido el agua como para que ellos, quienes habitan el dormitorio, hayan dejado abierta la llave y después haya llegado el agua. Le conté que cuando llegué no estaba cayendo, hasta después empezó a sonar. Solo me miró inmutable y no hizo ningún comentario. Yo seguía un poco temblorosa por el susto que me había llevado. Salimos de aquel dormitorio y recorrimos el pasillo hacia la salida. No vi absolutamente ningún gato, ni tampoco pude ver algo que proyectara una sombra como la que yo había visto. No comenté nada de lo que había pasado al vigilante porque, después de ver su mirada, sabía que no me creería. Posteriormente, cuando vi a estos compañeros, solo me dijeron que habían tenido que salir y que ellos siempre revisaban bien las llaves de la regadera y del lavabo para que estuvieran cerradas. Cabe mencionar que en la época en que pasó esto, todavía no existían los teléfonos celulares, motivo por el cual no me habían avisado que no iban a estar en su dormitorio. A ellos tampoco les conté lo otro que había vivido. En este momento, mientras escribo este relato, aún tengo esa sensación de angustia y de miedo. Ese miedo tan profundo que me provocó oír aquella extraña voz y ver esa sombra que corría arriba en el techo del pasillo, detrás de mí. Aunque esto que voy a contar no es precisamente una historia de terror como tal y no me pasó a mí, sino que esta historia me fue contada por terceros, es una experiencia que, creo yo, deja entrever que a veces la realidad puede ser sumamente impactante y también perturbadora. Mi hermanastro me cuenta que cuando cursaba ingeniería en la UAP, es decir, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le tocó toparse con estudiantes de la Facultad de Medicina mientras él entraba a clases. Poco después él salió al baño y justo en ese instante le tocó presenciar cómo 3 de los 5 chicos que había visto antes salían corriendo horrorizados de un aula. Él me comenta que fue junto con otros maestros y estudiantes para intentar calmarlos, algo que les costó mucho trabajo, y cuando por fin lo lograron, les preguntaron por qué se habían alterado de esa manera, a lo que estos chicos respondieron algo que lo dejó muy en claro. Resulta que momentos antes les había tocado tener que abrir un cadáver, el cual había sido cedido por petición de la UAP por los forenses. Inicialmente todo marchaba bien, tanto que no ocurrió nada fuera de lo común incluso cuando el profesor que impartía la materia se retiró por un breve momento. Pero cuando estaban abriéndole el cráneo al cadáver para poder observar el cerebro, para la sorpresa y el horror de todos los presentes, repentinamente se irguió y se quedó sentado, para después abrir los ojos de golpe.
2 de los alumnos se quedaron ahí paralizados y terminaron orinándose del miedo literalmente, mientras que los otros 3, los que mi hermano vio, salieron despavoridos gritando de terror. Tras esto no tardó en aparecer el profesor que los dirigía, a quien se le explicó todo a detalle y ya informado, recurrió a un método poco ortodoxo, si es que se le puede llamar así, pues entró rápidamente y a punta de golpes y groserías tendió el cadáver de nuevo en la camilla. Él explicó que esta no era la primera vez que le pasaba algo así y que por eso ya no le importaba si a otros les parecía poco ético lo que hizo. Después, como pudo, ayudó a sus estudiantes, quienes no tuvieron más remedio que retirarse a sus hogares debido al tremendo impacto que acababan de recibir. Y por si se lo preguntan, existe una explicación a lo que pasó. Se llama movimiento post-mortem. Según esto, en ocasiones, a pesar de haber cesado todo signo de vida, un cuerpo puede llegar a moverse, a emitir sonidos, evacuar repentinamente, tener reflejos y sí, también sentarse y abrir los ojos. No es extraño que estos casos ocurran, pues algunos procesos en el cuerpo todavía siguen ocurriendo incluso tras la muerte. Aunque bueno, es un médico forense o alguien más estudiado en este tema lo podría explicar mejor que yo, pero algo sí es seguro. Quien le toque presenciar una cosa como esta, como le pasó a estos estudiantes, estoy bastante seguro de que no lo va a olvidar jamás. En fin, esa fue mi historia. Saludos, Mundo Creepy. La historia que voy a contar sucedió en 2019. Estaba en primero de secundaria y un día llamaron a una reunión de padres de familia por la indisciplina del grupo. Alrededor de las 8 de la noche, durante la reunión, mis amigos y yo decidimos ir a pasear por el colegio, ya que estábamos aburridos, y decidimos escondernos en un aula alejada de donde estaban nuestros padres. Cabe resaltar que éramos las únicas personas que estábamos en el colegio, además de nuestros padres. Cuando estábamos escondidos, con las luces apagadas, nos percatamos de que la luz del aula de al lado estaba encendida. Recordábamos muy bien que poco antes, cuando llegamos, esa luz estaba apagada. Por hacernos los valientes, un amigo y yo fuimos para investigar, y lo que vimos nos dejó la piel de gallina. Ahí, dentro del aula, estaba un joven de unos 30 años sentado. Tenía el cabello largo y su ropa se veía muy antigua. Además, estaba golpeado. Mi amigo y yo salimos corriendo y gritando a nuestros padres. Cuando volteé para ver el aula a lo lejos, vi que las luces estaban de nuevo apagadas. Al día siguiente fui a preguntarle al portero del colegio si había pasado algo similar antes, y él dijo que él escuchaba en las noches caminar a la estatua que estaba puesta ahí en honor al hombre por el cual mi colegio llevaba ese nombre, el cual no diré por privacidad. Cada vez que paso al lado de esa estatua me dan unos escalofríos, como si algo me estuviera mirando. Hola, Mundo Creepy. Aquí les dejo mi historia. Esta comenzó cuando yo iba en la primaria, en México, durante una clase de educación física. Esa clase significaba que nosotros podíamos salir a jugar libremente, ya que los profesores jamás dejaban una actividad concreta y simplemente nos permitían estar en las canchas de básquetbol. Ese día en particular, mis amigas y yo estábamos jugando en las orillas, donde había plantas, tierra y un árbol pequeño y seco. Fue justamente a un lado de este árbol donde encontramos un cuaderno tirado. La etiqueta estaba muy sucia, pero logramos leer el nombre de su dueña, Paulina. Lo abrimos y empezamos a ver qué tenía escrito. Se veía como un cuaderno de kinder, aunque claramente era de alguien mayor. Por lo que recuerdo, solamente contenía sucesiones, abecedarios y demás figuras básicas. Sin embargo, al hojearlo más, descubrimos algo aterrador y triste. Justo en las últimas páginas había, literalmente, una carta de suicidio. En ella, la chica se disculpaba con su madre y describía que ya no podía aguantar más. Todo esto escrito con una letra que transmitía un inmenso dolor y también mucho odio, algo que se notaba debido a la fuerza y el poco cuidado con el que cada palabra estaba escrita. El resto de las hojas tenían una extensa sucesión de "lo siento, mamá", múltiples veces, todo lleno de esta misma frase. El cuaderno, por cierto, estaba muy sucio y maltratado, parecía llevar un largo tiempo ahí. Sin embargo, al ser niñas,
Tomamos esto como una extraña broma de alguien que lo había dejado ahí a propósito, por lo que no le dijimos de esto a nadie más, a ningún profesor, compañero, nadie. Simplemente lo dejamos en el mismo lugar donde lo habíamos visto. Después de esto, a cada una nos empezaron a ocurrir cosas bastante extrañas, todo en pequeña medida, pero al final no pudimos evitar sentir que de cierta forma todos estos acontecimientos estaban ligados con ese cuaderno. En mi caso, empecé a ver la sombra de una chica con cabello largo, la cual me atormentaba. La veía de reojo y sentía su presencia constantemente, aunque afortunadamente nunca llegó a más, por lo que al final decidí pensar que todo era simplemente obra de mi imaginación. Por otro lado, una de mis amigas perdió a su gato, el cual fue atropellado frente a su casa el mismo día en el que encontramos el cuaderno. Otra de mis amigas tuvo un accidente días después, aunque por suerte nadie salió herido. Nada llegó a mayor escala y creo que yo fui la menos afectada, pero todas estas cosas parecían ser demasiado para ser una simple coincidencia que pudiéramos ignorar. Recuerdo que en varias ocasiones platicamos de esto y llegamos a buscar el cuaderno también, pero ya nunca lo volvimos a ver. Cuando llegamos a sexto grado y estábamos a punto de graduarnos, sucedió otra cosa más. La sombra que yo veía de reojo, pero desaparecía al momento que volteaba, un día se hizo presente en la escuela. La diferencia y lo que más me parece extraño es que esta vez no desapareció. Cuando volteé la pude ver con claridad. Parpadeé y ella seguía ahí. Esta sombra parecía observarme desde una ventana. Vi cómo avanzó y parecía cualquier otra niña caminando en el pasillo y su sombra siguiendo su recorrido por la ventana hasta que llegó a la puerta. Sin embargo, nadie cruzó la puerta abierta. Eso debería haberse sentido aterrador, pero no fue así. Más bien, sentí una paz muy extraña. Después de eso dejé de sentir esa presencia, la cual duró poco menos de 3 años, ya que todo comenzó cuando nosotras cursábamos tercero de primaria. Actualmente todo esto es simplemente un recuerdo extraño. Una parte de mí se culpa por no haberle dicho a ningún profesor y tal vez así prevenir un suicidio, si es que en verdad pasó, pero la realidad es que yo nunca sabré quién era Paulina y si en verdad su sombra me observaba, o si todo esto que les conté simplemente estaba en mi imaginación.